molecular, ¿verdad? Y en biología molecular están haciendo los factores de transcripción, de traducción. ¿Qué cosa significa esto? Se necesita algo que dirija a las celulitas. Yo les he contado un montón de cambios, ¿listo? Sino que no los agobiamos con cada una de las moléculas. Algunas moléculas sí son muy importantes, pero lo que sí tienen que entender es que todos los cambios que yo les he contado es porque unas moléculas se comienzan a producir en mayor cantidad, otras moléculas disminuyen, y entonces, ¿por qué el tubo neural no es igualito? Por la concentración. Los estimulantes que lanza la notocorda están más concentrados cerca de ella y más diluidos en la parte más alejada. Entonces eso hace que las células respondan de forma diferente. Eso es a lo que nos basamos. Como les había dicho, primero habíamos observado en todos los animalitos todo lo que cambia. Pero, ¿por qué cambia? Por los genes. Los genes son iguales en cada célula, pero una célula estimula a la siguiente para que exprese unos genes y no exprese otros. ¿Dónde estudiamos eso? En la drosófila, que es lo mismo que la mosca y la fruta. En biología molecular, la tal drosófila es súper, duper, ultra, mega famosa, porque hicieron 20.000 estudios en ella y nos enseñó todo lo que sabemos de biología molecular, respecto con la mosquita, y luego descubrimos que en el hombre hay patrones muy semejantes. Entonces, ¿qué descubrimos? Que el desarrollo está altamente conservado, pero como nuestras células son más complejas, podemos hacer más cositas. Entonces, por eso es que teniendo un solo genoma, tenemos células con funciones diferentes. Entonces, algo muy importante que tenemos que recordar es que existen protooncogenes. ¿Qué sería un oncogen? Aquel que tiene la capacidad de generar cáncer. Pero el protooncogen es lo contrario. Es un gen que normalmente existe para controlar que las celulitas no se equivoquen. Porque si estoy replicándome y replicándome, me puedo equivocar. Pero, ¿qué hace esa celulita? Repara el ADN y luego la convierte. ¿Qué pasa cuando estos protooncogenes fallan? Se vuelven en oncogenes y nos da cáncer. ¿Eso significa que a los bebés les puede dar cáncer? Sí. Hay tumores como el tumor de Wilms que aparecen en los bebés y es porque el protooncogen ha fallado en el estadio embrionario. ¿Listo? Entonces todo se desarrolla, todo se controla genéticamente. Hemos dicho que nosotros habíamos visto segmentación, asociación, pero molecularmente el desarrollo es diferente. Primero, cuando recién se produce la fecundación, el nombre de los elementos son efectores maternos, que es lo que genera la gradiente que me va a decir dónde está la membrana cloacal y dónde está la membrana bucofaríngea. Posteriormente, cuando se produce la segmentación, los genes de segmentación te dividen las regiones. ¿Se acuerdan que les dije? Son como bolitas que van separadas. Es como que cada segmento vaya desarrollándose independientemente del otro, pero a su lado. Cuando ya se produce la asociación, se producen los genes pares que te van a dividir 7 grandes segmentos. ¿Listo? Entonces es como que cada segmento se trabaja de forma independiente para no agobiar al vecino. Luego en la neurulación sobre todo están los genes de polaridad. De hecho, la cabeza se desarrolla mucho más rápido y ya va a diferenciar en 14 segmentos. Y aquí sí, no se lo perdono nunca, el hedgehog. El hedgehog es lo que permite que ustedes tengan un lado derecho y un lado izquierdo y que su cabeza sea diferente de su piecito. Más sobre todo es la lateralidad, lo más importante. Los hedgehog, para quien juega, sí, vienen de Sonic. ¿Sí? El animalito azul, el Sonic Hedgehog, el chico que estaba trabajando en estos genes jugaba eso y dijo, este gen me parece nuevo, le voy a poner Sonic Hedgehog. En serio se llama Sonic Hedgehog. ¿Listo? Y luego resultó que sí era otro gen. Entonces se quedó como Sonic Hedgehog. O sea, no tiene nada que ver, sino que es de verdad un juego. Pero bueno. Y luego ya en el adulto vamos a tener, para que se formen nos referimos al adulto como los órganos ya adultos, ¿no es cierto? Que ya funcionan de manera completa. Vamos a tener los homeóticos, que te van a decir exactamente que un páncreas es diferente a un hígado. Doctora, ¿y estos genes se pueden equivocar? Todos, absolutamente todos, y es por eso que puede haber problemas en cualquier parte de la embriología. Cuando son muy tempranos, muchas veces el bebé no va a sobrevivir y esto es lo que incrementa la frecuencia de los abortos naturales. Son 4 moléculas que existen. Los factores de transcripción son a nivel del núcleo. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen que ciertos genes aparezcan y generen las moléculas de activación, que son estas
las formas van a cambiar. ¿Y dónde van a actuar? Pues depende, porque la celulita que las necesita les va a generar el receptor transmembrana. ¿Listo? Esa es la tercera molécula. Es lo mismo que dice acá. Y lo último es que si es que tú tienes una celulita que tiene un receptor de membrana, nuevamente va a ir hacia los genes para que aparezcan nuevas proteínas que hagan que esta celulita tenga una forma especial. A continuación tenemos los ejemplos, ¿no es cierto? Los factores de transcripción son de dos tipos. Los generales, que generalmente son para crecer nada más, y los específicos, que van a cambiar una célula de embrioncito a un órgano específico. Normalmente a los genes de transcripción los nombramos por su forma. Este hélice, asa hélice, significa que hay una hélice, una asita y otra hélice. Sí, totalmente creativos. Los dedos de zinc significa que se produce como un dedito que está como con el anillo, como si fuera el zinc, como si fuera un anillito. Los homeodominios son cajitas. Sí, o sea, los genes son súper creativos. Estos paired box significa que hay dos cajitas juntas y los genes PAC son el ejemplo. Estos son los ejemplos. Entonces, ¿qué genes son sumamente importantes? El BT1, el WT1, el WT1 va a participar en lo que es neurulación, por ejemplo. ¿Y por qué estudiamos unos y otros no? Porque es donde más frecuentemente se producen las mutaciones. Los PACs son un montón. Uno que nos interesa es el PAC6, que va a ser responsable de que el ojo se desarrolle de manera completa. ¿Listo? Entonces, hélice, alfa, hélice y ya está. Ese es por eso que llevan su nombre. Los deditos de zinc son se pliegan como un dedito y el zinc es como si fuera su anilito. Los homeobox son cajitas ordenadas, ¿no es cierto?, que se relacionan con el resto del gen y forman diferentes componentes. Solamente les hemos puesto ese nombre para poder organizarlos y decirles, estamos buscando un gen de este tipo. Creemos que la mutación es un homeobox. Entonces, ¿qué buscamos? Una cajita que trabaje en tándem con otra cajita. Es eso. Y los genes PAC son cajitas apareadas, pero, por ejemplo, como les había dicho, el gen 6, el PAC6, es responsable de que se genere el ojo. El PAX1 va a ser muy importante en el desarrollo de las vértebras, por ejemplo. Entonces dirán, doctora, ¿y cuándo se vuelve importante? Cuando tienes un bebé con malformaciones y le tienes que explicar a la familia qué pasó. ¿No es cierto? Entonces tú dices, no podemos hacer un examen de tal grupo de genes porque es más probable que sean eso. Porque no vamos a hacer exámenes, son 20.000 genes jóvenes. No vamos a poner a buscar 20.000 genes, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho, los genes Hox también están distribuidos en diferentes circunstancias y estos son sobre todo para ordenar al embrión. Hemos dicho que uno de los más importantes es el hedgehog, ¿no es cierto? Ahora, las moléculas de activación, hemos dicho que son las proteínas que se forman a partir de un gen que va a decirle a la otra qué es lo que va a hacer. Son muchísimas. Los factores transformantes, que son los más famosos, existen hasta el momento. Cuando tú tienes una heridita, tiene que haber una proteína de activación que le diga a las células que se reproduzcan y cierren la heridita. Esos son los factores transformantes. ¿Listo? Que funcionan nosotros. Pero ¿cuál es una que nos encanta a nosotros poner de ejemplo? La proteína morfogénica ósea, porque va a ser la responsable de la placa neural. ¿Cómo así, doctora? Pues muy bien. Cuando yo tenía una sola célula, solo tengo un genoma, no tengo más, y la célula es igualita. En la mórula todas las células son igualitas, pero hay que poner orden. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Cuando tú tienes tu placa de 2 láminas, ¿no es cierto?, tienes que formar la estrella primitiva. ¿A quién vas a llamar? Al gen T, que va a diferenciar a esa filita para que se vuelva línea primitiva. Luego la línea primitiva quiere seguir hacia adelante y formar la notocorda. ¿Qué es lo que va a hacer? Poner a los genes nodal, el corticoide y el HNF3B para que se forme la notocorda. Ahora, la notocorda quiere ir a fastidiar para que se forme la placa neural. ¿Qué es lo que va a hacer? Utilizar la proteína morfogénica 4 que acabamos de ver. Eso significa BMP. Y entonces vamos a tener la placa neural. Entonces, lo mismo que yo les he contado, ¿podría venir con genes en cada paso? Sí, pero solamente aprendemos unos pocos. Por ejemplo, esto sí es obligatorio. ¿Cómo es que la notocorda forma la placa neural? Por la proteína morfogénica ósea 4. Doctora, ¿por qué le pusieron ósea? Porque la estuvieron ayudando también en el hueso.
Ah, entonces tiene otras funciones. También tiene otras funciones. Pero les dije que uno que no les iba a perdonar era el hedgehog. El hedgehog junto con la activina van a hacer que el cuerpo sepa qué lado es derecho y qué lado es izquierdo, y de esa forma generar la asimetría de los órganos. Para nuestro lado izquierdo tenemos al corazoncito, para nuestro lado derecho tenemos al hígado, y nuestro corazón sabe qué lado es derecho y qué lado es izquierdo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logro eso? Mediante los hedgehog. ¿Y quién les va a ayudar? La activina. ¿Listo? Entonces, no es que la gente dice, uy, voy a volver al corazón. No, hay una cascada molecular muy importante. ¿Qué es lo que van a hacer en biología molecular? Les había dicho que los hedgehog están por todo lado, pero su punto principal es la lateralidad. Se acabó el tiempo. Esto es lo que pueden haber hecho en bioquímica, o si no lo van a hacer en biología molecular. ¿Por qué? La proteína que le va a avisar a la celulita está por fuera. Va a estimular una señal, eso va a hacer que se produzca una molécula especial. Esta va a cambiar las proteínas que están en el núcleo mediante la fosforilación. Algunas les pones fósforo y se activan, otras se inactivan. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el núcleo comience a producir más de una sustancia o menos, cambiando al final la función de la célula. Este es todo el resumen de biología molecular. ¿Listo? Entonces, eso lo van a entender mejor cuando hagan esas clases. ¿Listo? Esto es transducción de señales. ¿Qué quiere decir? Los factores no se van a meter con el núcleo. Simplemente llegan hasta la membrana y le dicen, por favor, cambia a tal cosa. Entonces, mediante toda esta cascada es que la celulita va a decir, sí quiero apoyar al factor de cambio y voy a cambiar mi producción de proteínas a nivel del ADN. ¿Listo? ¿No está fácil? Sí. Examen sábado 9 y 30. Todo eso, de la primera línea a la última. ¿Preguntas? Son libres.